pereza espiritual, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas los primeros capítulos de Lucas. A medida que usted lo encuentra, nos vamos poniendo de pie. Lucas capítulo 1, ahí está el relato de Elizabeth, que era la madre de Juan el Bautista. Este versículo narra cuando Elizabeth está junto a su esposo, Zacarías, ¿cierto? Y es visitada por María, que estaba encinta, estaba en estado de embarazo. Antiguamente se decía en estado de gravidez, pero esa palabra ya no se usa, es muy antigua. Lucas capítulo 1, verso 40. Ok. Lucas, capítulo 1. Lucas 1, verso. Les recomiendo que se compren esta Biblia, mire, las tablas de la ley. Versión letra ultra gigante. Imagínense, yo soy más cachorro que ustedes y ya estoy usando esta Biblia ya. Se ríe y dice, ¿verdad? Mira esta Biblia. Esta la había comprado el pastor Hernán, pero se ofendió que era letra muy grande. Les dijo, yo quiero grande nomás, no ultra gigante. Así que me quedé yo con esa y le compramos otra un poco más chica, pero pesa como 3 kilos para hacer ejercicio. Pero veo bien con esta. Lucas capítulo 1, verso 40 y verso 41. Habiéndolo encontrado, entonces le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Lucas 1, verso 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Tomen su asiento, mis estimados hermanos, un momento. Vamos a tomar algunas citas bíblicas, pero este pasaje bíblico es trascendental. Este pasaje bíblico de Lucas capítulo 1, verso 40 y verso 41 nos narra los orígenes de un hombre llamado por Dios. Hoy es muy común escuchar hombres y mujeres en esta era digital que muchos suben a la red, ¿cierto? Lo siguiente, Dios me llamó, dice. Y claro, suena muy creíble, nadie se atreve a juzgar si es así o no, pero mucha gente, a mí me escribe gente que me dice, Dios me llamó, Dios me reveló, Dios me mostró, y te dicen un montón de disparates. El punto no es que alguien diga que Dios lo llama, el tema es demostrarlo. ¿Cómo tú lo demuestras? Entonces hoy nos encontramos en esta encrucijada de que se ha levantado una marea de personas que dicen que Dios los ha llamado. Y a nosotros nos inquieta un poco porque nos movemos en aguas turbulentas. La Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, donde la mar cubrió todo el mundo. Hoy nos encontramos precisamente en un diluvio de ideas, en un diluvio, en una marea de pensamientos que son nocivos para el cristiano. No todo lo que se oye, no todo lo que se dice realmente ha emanado del corazón de Dios. Tal vez tenga una pincelada, tal vez tenga un esbozo, un arreglo, o como las hermanas lo entienden, una manito de tigre, de gato, de jaguar, cuando ya es más complicado, ya es más grande la mano. Pero es un embellecimiento solamente. No es algo que sale del corazón de Dios. Por eso a mí me trae conflicto cuando las personas dicen que han sido llamados por Dios cuando sus frutos no son concordantes con ese llamado. Aquí la Biblia dice que esta mujer Elizabeth era pariente de María y dice que visita la casa de Zacarías, el esposo de Elizabeth. Verso 41 dice, cuando oyó Elizabeth la salutación, el saludo de María, la criatura que era Juan, el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth se iba a llamar Juan. Dice, saltó en su vientre. Todas las mujeres saben eso.
Hoy día esos canallas que dicen que son hombres y están embarazados, están locos. Se les desordenaron los patitos. Porque hoy día es muy común ver en YouTube, ¿cierto? Dice, hombre embarazado. No, Señor, dame paciencia, digo yo. Y salen los tipos, ¿cierto? Muy pecho en pelo, y salen con una panza, ¿cierto? Y dice, hombre embarazado, dice. Esos canallas, esos animales, porque eso es lo que son, no hay que tener miedo en decirlo, están pervertidos, están distorsionando la naturaleza del ser humano. Hay que leerles este versículo. Una mujer que en su vientre tenía un hijo y ese hijo saltó. Las damas presentes saben que es así. El bebé cuando está en el vientre, ¿cierto? Salta. Y la mujer le dice a su Adán, pon la mano aquí que te va a saludar, dice. No saben que ese hijo está pidiendo dinero anticipado, está tirando las manos así. Ya. Eso es lo que está haciendo el hijo desde el vientre, ¿cierto? Está pidiendo dinero anticipadamente. Y dice que saltó en su vientre. Según la medicina, el niño salta en el vientre bajo condiciones normales porque ya sus articulaciones están en proceso, ¿cierto? Sus gestos. Dice, y Elizabeth, hay una coma, un punto y un coma. Dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Hay muchos pasajes misteriosos, no quiero ahondar en esto, pero antes del derramamiento del Espíritu Santo, antes del Pentecostés. De hecho, en Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios, ¿dónde se movía? Sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios siempre ha sido libre. El Espíritu de Dios no puede ser contenido en una iglesia, en una sede, ni siquiera en el corazón ni en la mente de un ser humano. El Espíritu de Dios es libre. Y dice que este Espíritu, porque hay un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo, se le diferencia de los otros espíritus, porque hay espíritus inmundos, hay espíritus seductores, hay espíritu de confusión, espíritu de caos, espíritu de flojera, de pereza, igual a mi pastor, porque a eso vamos a llegar. En el sur había un pastor que ya está fallecido, así que no vamos a dar el nombre de él. Cuando iba al sur decía, hermano, se le echó la vaca, decía. Era un término muy sureño, hermano, Sergio sabe que es así. Cuando los hermanos estaban desmotivados, desganados. Y yo le puse la frase siguiente, una vaca enyesada encima. Más pesada la vaca, no había cómo mover esa vaca. Exacto, le dio la flojera, es un término muy sureño. Cuando los hermanos entran en ese sopor, en ese tuto, por usar un término más cariñoso, en ese tuto, en esa flojera, en esa pereza espiritual, déjeme decir de que Dios, aunque resucite un apóstol, no, ese tipo no se va a encauzar. A la edad de los jóvenes, como mi hija, a esa edad es rico dormir, nos gusta dormir, ¿cierto? Porque el joven necesita reponer su energía, sus vitaminas, sus hormonas, en fin. Pero ya cuando nosotros somos adultos y queremos responsabilidades, no podemos ser como Don Ramón, ¿cierto? Que Don Ramón, tú ves los capítulos, me encantan. El tipo siempre decía que rehuía del trabajo, pero había capítulos que el motivo ¿cuál era? Abrían la puerta y Don Ramón descansando en su sillón. Un sillón todo harapiento, que las bases eran de ladrillo. El tipo quería vivir una vida de relajo, ¿cierto? Venía Don Barriga a cobrarle y el tipo le daba cualquier excusa. Venían los acreedores y el tipo no, el tipo vivía en un mundo irreal. Entonces, hoy el tema de la pereza espiritual, de la vagancia espiritual, o como no importa el nombre, que no hay término para suavizarlo, hermano, no lo podemos suavizar. Usted que ha criado, ¿cierto? Las madres que han criado, los padres, lo primero que uno le inculca al hijo son sus responsabilidades, ¿cierto? Hacer la cama, asearse, higienizarse, y después va subiendo de nivel ese hábito de responsabilidad. Cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, hay mucha gente que dice, no importa, hay que servir a Dios como salga. Después con el tiempo esa frase que pareciera buena, nos damos cuenta que no es tan buena. Este es el ejemplo de lo que les conversé el otro día, les prediqué. La mujer puede estar muy enojada con su esposo, con su Adán, ¿cierto? Pero nunca le va a cocinar en la olla del perro. No, eso no se hace, ¿cierto? Le estoy abriendo la mente a la hermana, a la mía para vengarme. No, pues nadie va a hacer eso. O sea, tú puedes estar molesto con alguien, pero no va a llegar a ese punto de decir, a este loco le voy a cocinar en la misma paila del perro para que... No, eso no se hace. Entonces, cuando uno entra en estos ambientes espirituales, ¿cierto?
A nosotros se nos vienen muchas cosas en la mente, cosas con las cuales nosotros fuimos formados y queremos aportar, y no está mal en eso. ¿Por qué? Porque Dios, el elemento humano es importante para Dios. Los cristianos no somos en fábrica. Usted va a una fábrica y una cuchara del molde salen todas iguales. Los cristianos no somos así, todos somos distintos. Gracias a Dios por eso, porque yo soy único. Ahora, el problema viene cuando viene la imitación. Siempre hablo de esto cuando me toca hablar con pastores o líderes, que una de las peores cosas es imitar a otro. Cuando vino J.D. Ávila, un gran predicador que ya está fallecido, hubieron muchos Gigitos. Los Gigi Juniors, todos predicaban igual que él. Los mismos ademanes, la misma forma, la misma corbata, la misma guayabera, porque él era centroamericano, entonces en la época del calor usaba ese tipo de vestimenta. Y hasta el día de hoy yo conozco gente que quedó marcado con su personalidad de él y le imitan. En la iglesia es muy común ver eso. Yo que soy pastor y tengo mi olfato espiritual bien desarrollado, hay mucha gente que saca cosas de internet, ¿cierto? Imita. Usted tiene que ser genuino. Yo tengo que ser genuino para servir al Señor. Genuino quiere decir de que tengo que tratar de esforzarme en que Dios me use como soy. Eso también incluye nuestros defectos, nuestras limitaciones, porque las tenemos. Las tenemos. No nos gusta que nos hablen de eso, pero las tenemos. Yo tengo mis defectos y mis limitaciones. No se notan porque están bien escondidas, pero están ahí, ¿cierto? Porque a veces la gente dice, pastor, usted es San Hernán. No lo crea tanto. No me provoque, porque me puede salir el mandinga, se me puede salir el diablo, se me puede trepar por el hombro y no respondo. Eso te saben muchos hermanos con eso, ¿cierto? No, hermano, sí, el viejo hombre tiene que estar ahí en la cruz. Pero todos conocemos quiénes somos en el fondo. Tenemos un gran desgaste emocional en preocuparnos por otro. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de Elizabeth llena del Espíritu Santo? Lo importante es que Elizabeth tenía un futuro líder en su vientre. Tenía un hombre que iba a preparar el camino del Señor. Las cosas, hermanos, tienen un proceso. Porque muchos dicen, ¿y por qué Juan el Bautista no bajó en una canasta del cielo, ya grande ya? Vestido de pelo de camello, como la Biblia dice que comenzó su ministerio. ¿Por qué ella no bajó del cielo preparado? ¿Por qué todo este proceso de que ella tuviera que tener al hijo en su vientre, criarlo, educarlo? A nosotros no nos gustan los procesos. De hecho, vivimos en una era de lo rápido, de lo instantáneo, de lo desechable. Todas las cosas que nosotros tenemos no tienen durabilidad. No la tienen. Nuestra ropa, los celulares, las ollas, las tazas, todo tiene fecha de caducación. Por el uso se deterioran. No nos gustan los procesos, porque nacimos en un entorno donde se nos inculca eso. Ahora cuando llegamos al tiempo de Dios, nos damos cuenta que Dios también usa esos procesos con nosotros, para hacernos madurar, para hacernos crecer, para tomar compromisos con el llamado que Él nos ha hecho. En el caso de Elizabeth dice que ella fue llena del Espíritu Santo. Al ella estar llena del Espíritu Santo, ya tenía la capacitación, porque no bastaba solamente con que haya sido madre. Ese es el detalle de este versículo. Porque bien el versículo puede haber dicho, y la criatura saltó en su vientre, punto. Mamá, haga su trabajo con este bebé. Pero a veces no es solamente importante ver las cosas de manera terrenal. Dios tiene que intervenir en el proceso para que las cosas salgan bien. Entonces aquí María no solamente, la Biblia nos dice que tenía al futuro Juan en su vientre, sino que ella necesitó ese toque del cielo para que ella pudiese hacer lo que tenía que hacer, que es lo que nos corresponde a nosotros hacer una vez que hayamos recibido el toque de Dios. Aquí viene el punto que trataba de conversarles al inicio, en la introducción. Muchas personas han recibido ese toque de Dios, lo sé, lo sabemos, pero después no han podido andar en esa senda de esa bendición del cielo. Y usted dirá, pastor, ¿y qué ocurre con estas personas? En mi opinión pastoral, muchos después son impostores. Usted sabe lo que es un impostor, es alguien que falsifica algo. O sea, hace una imitación y después corre el riesgo de que si lo pillan en un control, se van a dar cuenta que ese papel que anda trayendo no es de verdad. En el mundo espiritual andan muchos así.
andan con los documentos falsificados. Soy hijo de Dios, tengo el sello celestial, aquí está firmado incluso por un apóstol. El Señor mismo me llamó. Pero después, ese documento, cuando cae en manos del que lo sabe ver, se da cuenta, no, esta cuestión no tiene ninguna validez. Usted está haciendo cosas que no son correctas. Hay mucha gente que se pone a meditar en esto y dice, pero pastor, qué tragedia, ¿en qué va a terminar esto? Va a terminar en el juicio final, porque para allá vamos todos, al juicio final, al fin de los tiempos, donde todos seremos puestos en el tribunal de Cristo para recibir las bendiciones, las recompensas, los galardones, dice Pablo. Pablo dice que me espera, dice, la corona de vida, el galardón. Yo digo, Señor, yo a veces digo, Señor, por último que me tome una coronta. La parte dura de la corona tal vez no tenga mucho adorno, pero algo. ¿Cómo va a ser posible que yo llegue allá y el Señor me diga, usted, Señor, no merece nada? Ahora, aquí viene el punto. Cuando una persona reconoce su incapacidad, y cuando hablamos de incapacidad no hablamos de nuestro estado terrenal, porque esas son cosas con las cuales nacemos y nos acompañan durante toda la vida, sino hablamos ahora de las incapacidades producto de que hemos recibido ese toque del cielo, esa bendición del Espíritu, y ahí nos damos cuenta de que Pablo no se equivoca cuando dice en Romanos que la carne y el Espíritu se contraponen. Son enemigos. Por eso, cuando muchas personas quieren servir a Dios, el diablo los estorba. En cambio, si usted sale de aquí, hoy día me porto mal, hoy día hago una maldad, el diablo va a danzar de alegría y te va a abrir las puertas de par en par, porque la Biblia dice que el camino a la perdición es ancho, es un portón grande. Así como hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, también el diablo hace su mambo, hace su fiesta maligna cuando un hermano no está caminando en rectitud. El diablo se empieza a sobar las manos, dice, este va a caer en la paila 666, lo voy a poner en la llama lo más que arda para que se queme de una. Sí, si el diablo, ¿usted cree que el diablo no se programa? Sí. Y esto no es para meterle miedo a usted, es la realidad. El diablo anda detrás de los creyentes. Y anda detrás de los creyentes productivos, de aquellos que pueden aportar algo para el Señor. O sea, si usted considera que quiere ser útil en las manos de Dios, entonces el diablo va a hacer lo que hacían los vaqueros del viejo oeste. Va a pegar un cartel en cada esquina y va a poner su foto y va a decir se busca vivo o muerto. Y va a ponerle un precio a usted. Y ahí salen los diablos, los demonios, los mandicas, los coleflechas, los huecufes, los patecabras, todos los diablos a buscarlos. Y les buscan a la hermana, la buscan por allá, la atormentan por allá. Y usted clama al cielo. Nosotros ignoramos el mundo espiritual. Lo único que usted sabe hacer es clamar y tirar oraciones al cielo. Señor, ayúdame porque me están atacando de todos lados. Y ahí viene Pablo con su escritura maravillosa. Dice que debemos usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Porque el diablo no tira pedazos de sandía. No, dice que él tira dardos de fuego. Y esa es la intención del diablo. Herirnos, lastimarnos, provocar un incendio. Y dice que eso puede ser contrarrestado usando el escudo de la fe. Hay un versículo bíblico en Romanos que nos habla acerca de que podemos luchar contra la pereza espiritual. ¿Cómo yo sé que puedo entrar en la pereza espiritual? Cuando un hermano o una hermana dice, podemos cansarnos, como mi hermana decía, nuestros brazos pueden decaer. Pero en ese momento en que nuestros brazos decaen, yo tengo dos opciones. Que me agarra el tuto espiritual, el sueño, la pereza, porque la Biblia dice que las 10 vírgenes durmieron, cabecearon, todas. El tema es que cuando yo me despierto, si no estoy en la capacidad de iluminar, porque las lámparas eran para iluminar, voy a estar en tinieblas, voy a despertar en tinieblas, que es lo que le va a pasar a muchos hermanos. No van a dormir siempre, en algún momento se van a despabilar, pero ¿qué va a pasar? La luz apagada. No pagaron la cuenta de la luz y van a estar en tinieblas. Porque esta lámpara es personal. ¿Se da cuenta? 10 vírgenes, 10 lámparas. Las 5 necias eran pillas, tenían un plan medio loco.
10 vírgenes, 5 lámparas. Ahorremos. No existe el ahorro espiritual, hermano. Usted tiene que invertir en su aceite, invertir en su lámpara. Hay hermanos que no les gusta eso. Se le apagó la lámpara. Hermano, ¿me puede prestar su lamparita? Se la devuelvo mañana. Se la devuelve mojada, rota, sin aceite, toda rajuñada. Y hay hermanos que hacen. ¿Quién le gustaría, pastor? ¿Quiénes son esos hermanos? Vamos a ir a la Escritura. Romanos 12:11. Búsquelo en su Biblia. Donde habla y nos enseña el secreto de luchar en contra de la pereza, de decir, Señor, yo a pesar de cómo estoy, voy a hacer firme las cosas de Dios, voy a trabajar para ti. Romanos 12:11 es un texto que el apóstol Pablo nos amonesta sobre esto. Libro de Romanos, que está después de los Hechos. Romanos capítulo 12, verso 11. Este micrófono suena como que estuviéramos en el aeropuerto, o sea, me taparon los oídos a mí, pero suena buen micrófono este. Vamos ahora para que aparezcan más micrófonos, buen micrófono, ¿cierto? Sí. No está mancho, hermano, no me lo voy a... Hay hermanos que van en la iglesia y de repente se echan los micrófonos en las carteras y desaparecen. Romanos 12:11. Se va a asustar y se le va a poner cadena a los candados, cadena a los micrófonos para que no desaparezcan. Romanos 12:11 dice así la palabra del Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Ah, pastor, está en la Biblia, sí, para que vean que está en la Biblia. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a desmenuzar esto un poquito. La pereza es flojera. Eso es pereza, perezoso. Todos conocemos ese animal, el perezoso. Exaspera ver un video de un perezoso. Está en un árbol, recostado, y para girarse puede estar, pero medio día intentando girarse el perezoso. Tiene una frutita por allá, pero se toma todo el tiempo del mundo. Por eso se llama perezoso. A veces lo ves todo cochino y sucio porque no se baña. Tiene unas garras que parece que se las pidió prestar al diablo. Ese es el perezoso. Y no hay que ofenderse, pero el apóstol Pablo usa ese término. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, no flojos. Pablo habla de la diligencia, de lo que es rápido. Aquí está hablando el apóstol. Alguien que tenía autoridad, alguien que tenía credibilidad para decir y escribir lo que estaba transmitiendo. Al apóstol se le podía acusar de muchas cosas, pero no de flojo. Por algo estaba preso. Por algo dice, lo he llenado todo con el evangelio. Los pocos dineros que caían en su mano, lo ocupaba para ir a lugares a predicar el evangelio. Él tenía un plan de trabajo organizado, sujeto a lo que el Espíritu le dijese. Pero lo que él trata de explicar dice, en lo que requiere diligencia, en las situaciones, en las circunstancias donde Dios nos pide que actuemos, dice, no podemos ser perezosos, no podemos dejar las cosas a medias. Hay hermanos que tienen ese ministerio, dejar las cosas a medias. Yo era así en mi juventud, me recuerdo. Mi padre una vez me escribió una carta, no sé si cumplí 20 años, y todavía tengo la carta guardada, de repente la leo. Y me pone, las cosas que un padre le escribe a un hijo, ¿cierto? Pero entre medio me pone ahí la sentencia. Tienes que hacer cosas y terminarlas. Ponerte metas en Dios. Eso me quedó metido aquí, medio a medio. Y empecé a tomar decisiones en mi vida y decir, no, tengo que, si el jefe está dando la orden, es porque es así. No me puedo pasar la vida dejando las cosas a la mitad. Porque yo hacía eso en mi juventud. Estudiaba algo, lo dejaba a la mitad, toda la mitad. Por los motivos que sean. No eran malos, evidentemente, pero es así.
Cuando entré al ministerio, siendo joven todavía, joven, mis primeras credenciales, se me metió ese fuego en el corazón. Entonces había que hacer algo, ni siquiera me llamaban, yo ya estaba levantando la mano ya. Estaba inquieto, tenía como un piuyi metido adentro. Decía, mándenme a mí, yo quiero ir. Hay que ir a la cárcel, allá iba yo. Pero usted va a ir, esa cárcel es la más peligrosa, la cárcel de emboscada, ahí está lleno de sodomitas, ¿cómo se va a ir a meter allá? Allá quiero ir. Me recuerdo, no me tomaban en cuenta en la iglesia para predicar, porque ya habían predicadores ya. Viste que esto es como un gremio, ¿cierto? Para sacar a un hermano tenés que tener una sierra eléctrica. Entonces no me daban el espacio. Entonces yo mismo imprimí mi folleto y me iba afuera de un prostíbulo, me acuerdo. Mala idea, obviamente, no lo aconsejo. Con mi cara de cachorro ingenuo me paraba afuera de la puerta. A espantar a los clientes hasta locos, ¿cierto? Y me decían, ¿y usted qué hace aquí? Y yo tímido, les pasaba un folleto, que se iban en el infierno, decía ese folleto, ¿cierto? Nada de que Dios te ama, no, o sea, arrepiéntete y cosas así. Lo miraban y decían, por favor, váyase, córrase para allá, porque está aquí en la entrada. Y yo miraba y me ganaba en una plaza y también era el centro de operaciones de ellas ahí. Entonces se me acercaban las señoras y se ponían al lado mío y me decían, con toda la ternura que ellas tenían, ¿cierto? Váyase a su casa, decía. Lleva 6 horas aquí toda la tarde. A veces yo me quedaba dormido con mi mochila ahí, esperando que cayera alguien para yo predicarle. Váyase, me decían, porque usted es joven, usted es inocente, no sabe cómo funciona el mundo. Pero entre mí decía, no, yo tengo que hacer algo para Dios, no puedo estar aquí en vagancia. En ese tiempo no había internet, no había nada de nada. Un día se me ocurrió hacer una revista, dije, voy a hacer una revista. Máquina de escribir, dactilografía, me metí a un curso, aprendí. Y esa es mi primera revista que todavía la tengo. Empecé a hacer cosas que nadie hacía. Entrevistaba, de hecho tengo unos VHS, entrevistaba, me gustó sacar fotos, hacer un montón de cosas. Y empecé a hacer cosas y la gente me decía, ¿por qué lo haces? ¿Qué te motiva? Eso, predicar, hablar de la palabra, aconsejar. ¿Pero por qué lo haces? Por la urgencia del Evangelio. Mi hermana hablaba recién en su devocional, la venida de Cristo está a las puertas. Y tenemos que hacer tesoros en el cielo. Todo lo que usted hace, hermano, es una inversión celestial. Entre mí decía, no quiero que mi cuenta esté mi saldo en contra. Así como cuando tú ves tu estado de cuenta, ¿cierto? Y te aparece a fin de mes tus millones, ¿cierto? Por fe. Yo decía espiritualmente, no quiero que mi saldo esté en contra, que yo le esté debiendo al Señor. Y hay mucha gente que le está debiendo al Señor, que se ha parado aquí, en este lugar, y ha dicho, Señor, yo voy a hacer, voy a cumplir, voy a estar. Y Dios, que es muy buen contador, vamos anotando las pérdidas, estamos en saldo en contra. Entonces el apóstol Pablo nos dice, en lo que requiere de diligencia no perezosos, ¿de qué manera yo puedo solucionar el tema de cuando me quiere entrar esa pereza? Yo conozco personas, y algunos que van a ver el video saben que es así, que les entró esa pereza. Personas que me conocen y a veces me tratan por mi nombre, a mí no me ofende que me digan Habacuc, me pueden decir pastor, obispo, maestro, no importa. Uno una vez me dijo, voy a tomarme un año sabático. Han pasado 7 años y se fue al mundo, se descarriló, se puso bueno para la tomatera. Y era una persona de canto, una persona que sabía mucho de música. Pero un día le entró esa flojera, ay, estoy aburrido, quiero rebajarme de los problemas y quiero tener tiempo para mí, para mi familia. Con ese cuento se tomó un año sabático que ya han pasado 7 y no puede salir del mundo. Estaba a punto de morir. Estaba a punto de irse al cajón por una y otra situación que me han venido. Y hay mucha gente así, te menciono uno de montones de personas. Entonces es un peligro, hermano. Nosotros no podemos. Usted dirá, pero pastor, ¿y dónde queda eso de que descansamos en el Señor? El descanso solamente lo mereces después de que hayas trabajado. Porque hay mucha gente que quiere descansar cuando no ha hecho nada. Yo a veces, gente dice que estoy cansado, dice las cosas de Dios. Yo digo, pero nene, usted no ha hecho nada. ¿Cómo va a estar cansado si no ha hecho nada? ¿Cuál ha sido su aporte al reino? Cuando tú trabajas para Dios
en el área que Dios te inspire y tú trabajas, tú puedes al final del día decir, Señor, ahora tu guerrero se va a sacar la armadura, la espada, el escudo y quiero tener un buen descanso. Hay un texto que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, pero esos son para los guerreros. No, el diablo te va a correr mano en el tuto, en el sueño, si usted en el día no ha trabajado para el Señor. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú, Jehová, me hace vivir confiado. Pero en el día, ¿qué hizo usted? Trabajó para el Señor y usted dirá, pero pastor, ¿cómo es trabajar si yo estoy en mi casa? Espiritualmente. Cuando venga la orden del cielo, busque, arrodíllese, ore, interceda. Tal vez usted no tenga un ministerio definido, pero el ministerio más grande, el pastor Hernán aquí lo ha dicho cada vez que ha estado con nosotros en oración. Cuando usted está haciendo sus quehaceres, tome un momento, vaya a la cocina, vaya al baño, inclínese un par de minutos y usted entra al mundo espiritual. ¿Sabe, hermano, que cuando nosotros oramos, entramos en el mundo espiritual? Cada vez que usted ora, y ora de la manera correcta, porque hay gente que ora y ora de manera incorrecta, ora mal. Y si ora mal, Dios no lo escucha, estamos claros en eso. Pero si usted ora como la Biblia lo enseña, de momento en que usted ora, usted pone un pie en el mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual, la oración tiene una validez increíble. La Biblia dice que las armas de nuestra guerra no son carnales, o sea, no son de esta esfera terrenal. Dice que sino que son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso que la oración en el mundo espiritual, quiero explicarlo de esta manera, cuando nosotros oramos individualmente en nuestras casas, o usted lo hace congregacionalmente, pero en ese mundo espiritual los diablos nos ven orar. Ellos no saben lo que pensamos, tranquilo, que hay gente que se preocupa de eso. No, los diablos no saben lo que nosotros pensamos, pero cuando oramos, sí saben lo que oramos. Por eso ellos hacen guerra, porque el diablo es eso, significa opositor. Eso es el diablo, ese es el papel del diablo. El diablo no sería diablo si no hiciera lo que hace. Él es opositor. Entonces, esa es la respuesta. Cada vez que usted ha tenido dificultades es porque va en la senda correcta. Mi hermanita María de oración, los diablos dicen, van a hacerle la contra. Vamos, hermanito Sergio, todos nos ven a nosotros. Los diablos no van a molestar a los que son flojos espiritualmente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque el diablo, ¿de qué se va a preocupar? Mira, se quedó ahí el Habacuc. No nos asustan. ¿Qué? No nos preocupemos de él, ocupémonos de los otros. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo con los flojos? Les pone una buena colcha, un escaldazón, tutito, y le cantan al oído, duérmase niño, duérmase ya, dice, todo va a estar bien. No, usted que está despierto, usted sabe que las cosas no van a estar bien. Estamos en guerra espiritual. No podemos tomarnos entonces descanso sabático ni nada de esas cosas, porque en cualquier momento el diablo nos pasa un tanque por encima. Tenemos que armarnos de valor, hermanos. Dice, una de las formas más correctas de luchar contra la pereza es, dice, fervientes en espíritu. Y habla de espíritu del ser humano porque está con minúscula. A veces la gente lee este versículo y piensa que habla de fervientes del Espíritu de Dios. Siento Dios en mi corazón. No, es con minúscula. Habla de que tu espíritu debe estar ferviente. Y es muy difícil estar ferviente en espíritu cuando tenemos una montaña de dificultades en contra. Es muy difícil. Es muy difícil. En el espíritu están nuestras emociones, la parte más sensible. Las emociones son la parte más sensible de nosotros. En el espíritu, lo que somos nosotros, está nuestra mente, nuestros recuerdos, nuestro intelecto, nuestros anhelos. Y la Biblia dice que en el espíritu debemos ser fervientes. ¿Qué es ser ferviente? La palabra traducción más sencilla es tener entusiasmo. Cuando un hermano pierde el entusiasmo, pierde el fervor o la llama, es algo que se le nota. No sé mucho de fútbol, en realidad no veo cuando juega la selección de repente, pero entiendo que un entrenador, ¿cierto? Si el entrenador es bueno, el tipo, ¿qué es lo que hace con los futbolistas? Los aleones, ¿cierto? De hecho, tú ves que están jugando y al lado de la cancha el entrenador, aunque el otro nunca entren a jugar, los tiene ahí, ¿cierto? Haciendo ejercicio, elongando, haciendo algo. Porque
entren o no entren, ellos tienen que estar en condiciones de que si se necesitan para entrar, no pueden estar ahí recostados en una camilla. Así es, mi hermano Sergio, usted que fue árbitro. Así es. Incluso hasta los árbitros corren como conejos dentro de la cancha. Corren más que los jugadores porque hay un solo árbitro. Bueno, hay 4, creo, 2 por esquina, pero el que está ahí tiene que correr como galgo. A eso yo voy. El letargo. El letargo es otra palabra que define un poco lo que es la pereza. Todo eso, letargo, pereza, flojera, vagancia espiritual, todas estas cosas son cosas que entran en el corazón del creyente. No necesariamente están en pecado. No necesariamente es pecado, pero sí es una falta grave. Es como en los trabajos, ¿cierto? En los trabajos tienen falta grave, falta muy grave. Amonestación, algo sencillo. Por robarse un sándwich, por ejemplo. Amonestado. Pero ya está la falta grave. El incumplir, el no aparecer 3 días y encima aparecer curado. Falta grave, tarjeta roja, tipo, no lo quieren ver más. Entonces ahí, hermano, en la iglesia hay mucha gente que no entiende esto. Esto es una casa espiritual. Pedro lo dice. Somos casa espiritual, un edificio. Y dice que a veces usted dirá, pero pastor, ¿por qué me incomoda tanto lo que el hermano está haciendo o diciendo? Porque la Biblia dice que somos como piedras vivas. Mi hermano es una piedra, yo soy una piedra. Y si la piedra que está arriba mío, está al lado mío, está dando problemas, obvio que nos molesta. Yo me recuerdo cuando era chico, no había los sistemas de seguridad de ahora, pero antes se suele ver de repente en las poblaciones, en las panderetas de los vecinos ponían vidrio, rompían botellas, ¿cierto? Y para que el vecino no se encaramara a curiosear por el otro, le ponían botellas todas molidas y las puntas filudas por todo el cerco. Hay muchos hermanos que dicen, me gusta, y dice, voy a hacer eso, dice, para que el otro no me moleste. No, hermano. Esa no es la mejor solución. La mejor solución es botar el muro. Hay un dicho que los americanos tienen. Las buenas rejas hacen buenos vecinos. Pareciera bueno, pareciera bíblico, pero no está en la Biblia eso. Poner un muro dentro de una iglesia no ayuda. ¿Cuáles son esos muros? Precisamente los que provocan la pereza. Cuando usted está con el sueño corrido, lo que quiere es cerrar la puerta. No metan ruido, dice. No me moleste. Lo que usted quiere cuando tiene sueño y está mala pulga, ¿cierto? Usted quiere estar tranquilo. Eso es lo que pasa con mucha gente cuando el diablo los mete en ese sueño, en ese sopor. Estamos en el tiempo final donde la Biblia dice que la parábola de las 10 vírgenes nos habla de eso. Dice, cabecearon todas y todas se durmieron. Vamos para allá entonces, hermano. Vamos a entrar en ese sopor. Ni el más santo va a poder aguantar eso. La diferencia está en que cuando muchos se despierten, tendrán aceite en su lámpara. Tendrán para iluminar. Muchos se van a despertar en oscuridad y en tinieblas. Dice, fervientes en espíritu, y ahí Pablo soluciona el problema de la pereza, sirviendo al Señor. ¿Cómo se sirve al Señor? Ferviente en espíritu. Eso dice, sirviendo al Señor. Cada cosa que nosotros hacemos, sea aquí cuando nos reunamos o en nuestros hogares, cuando usted le habla a la palabra del Señor a alguien, usted está sirviendo al Señor, prestando servicio para Él. No importa, porque hay mucha gente que dice que en mi trabajo no puedo predicar. Usted puede predicar en su trabajo. Lleva un pan de vida, un folletito. Tal vez se arriesga a que, como muchos cristianos, en este país le ha pasado. En este país ya ha pasado gente que ha hecho eso en su trabajo. Ha repartido un folleto o algo y lo han amonestado. Pero qué honor más grande que te amonesten en el trabajo por predicar. Pero ha pasado en algunos trabajos. En Chile yo he visto casos de gente de testimonio que ha estado predicando y en la boleta pone, no sé, Dios te bendiga algo y le viene la amonestación. Pero que mejor que te amonesten por eso que por vago espiritual. Que nunca sepan que eres cristiano. Yo no sabía que este tipo es cristiano, no sabía. Pero es mejor que la gente sepa. La Biblia dice, el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa, es libre. Pero a veces la palabra queda presa cuando el corazón del creyente busca excusas para no hacer cosas para Dios. No importa la edad que usted tenga. El plan de Dios se amolda a lo que nosotros somos. A mí me da
curiosidad ver cómo Dios llama a Noé siendo de casi un hombre centenario, muchos años tenía Noé. No era joven cuando Dios lo llama a construir el arca. Uno diría, qué malo Dios, ¿por qué no lo dejó que Noé se jubilara si ya tenía muchos años? Pero Dios sabe que le da las responsabilidades. No importa la edad que ustedes tengan, porque con el pastor hablábamos en la mañana, decía, tenemos un remanente de ancianos aquí en la iglesia, pero ancianos. ¿Qué te enseña la edad? Resistencia, cosa que un joven no tiene. Los jóvenes son buenos para llorar, lamentarse, les da miedo todo, pero los viejos no, te quillan. Usted dice, ¿dónde está el diablo para pelear con él? Dice. Porque ya la experiencia de vida te enseña algo, que tú no puedes huir de los problemas, tienes que enfrentarlos. Eso a ti te entrega entonces determinación. Entonces, para servir a Dios es exactamente lo mismo. Dios espera de que nosotros le podamos servir, ¿cierto? Con esa rectitud. Para ir terminando, libro de Samuel, primera de Samuel, el llamado de este pequeño joven cuando empezó a oír la voz de Dios. Primera de Samuel, y luego vamos a tener un momento de oración. Cuando yo oro por mí, yo le digo, Señor, no permita que yo, su hijo, sea flojo, sea perezoso. No lo permita, Señor, cuando esté cómodo. Ahora, yo no quiero ser autorreferente, pero a veces uno tiene que predicar con el ejemplo. Antes de darle la cita bíblica, en primera de Samuel está. Una de las cosas que mejor el cristiano puede hacer para luchar en contra de la pereza es evitar la comodidad. Porque la comodidad va siendo el pavimento para la flojera espiritual. A todos nosotros nos gusta la comodidad. De hecho, usted tiene su espacio, su cama, su casa. Eso es estar cómodo. Yo quiero que me entienda esto. Pero en términos espirituales podemos extraer esta verdad. Cuando usted va a dormir, ¿cierto? Usted quiere tener un espacio cómodo, porque necesita descanso. Pero en términos espirituales, la comodidad es lo que le hace más daño al creyente. Entonces usted tiene que, por eso vemos a Jesús, cuando saca a los discípulos, los saca al rigor. Ellos estaban acostumbrados a andar con sus monedas en sus bolsillos, ¿cierto? Con dos túnicas. Los envía a predicar, les dice, no muchachos, vayan sin nada en los bolsillos. A la casa que entren, cómanse lo que den en la mesa. No lleven doble túnica, ni doble capa, ni doble calzado, nada. Jesús les enseña el rigor a esos hombres. Los llevaba al huerto a orar. Ellos no estaban acostumbrados a nada de eso. Hoy el cristiano, lo peor que le puede ocurrir es la comodidad. Cuando usted se empieza a sentir cómodo espiritualmente, usted dirá, no, esto es una mala señal. Es una mala señal. Tengo que entrar entonces a la disciplina, al rigor. Una de esas cosas es el ayuno. Como predicaba el otro día un pastor aquí de los que invitamos. Comentario pastoral, lo que voy a decir ahora. Yo le puedo asegurar que en esta iglesia y en muchas otras iglesias, si interrogamos a los hermanos que no están cumpliendo 100% por el Señor, han fallado en esa área de la disciplina del ayuno. Porque el ayuno no es cómodo. Ahora, yo no puedo ser tan inocente como pastor de creerle a alguien que ayuna, ¿cierto? Cuando no se le nota que ayuna. A muchos pastores les pasa eso, no hermanos, sino pastores que no predican con el ejemplo. Hay muchos pastores que me están viendo. Conocí el caso de un pastor que hablaba mucho del ayuno y el tipo parecía hipopótamo. Bueno, eso lo digo todo. O sea, y los hermanos lo miraban porque él hablaba mucho del ayuno y los hermanos lo miraban y decían, no, mi pastor, qué bueno va a bromear, decir. Come como agua de elefante, decía, y habla del ayuno. Entonces la gente se da cuenta de eso. ¿Te das cuenta? La gente dice, no, este tipo es un farsante, hipócrita. Entonces, nosotros somos una familia cristiana. No tenemos que pedir mucho discernimiento del Señor porque nos conocemos. Cuando un hermano viene con una cuestión, no, este tipo está cuenteando, no es lo que dice ser, porque son nuestros frutos los que hablan. Hablábamos entonces de esta dama Elizabeth,
que tiene en su vientre a un futuro líder. Que esta palabra del Señor nos habla de que un hombre se gesta para un propósito. Así que no nos impacientemos. Dejemos que Dios trate con nosotros y que se forme en nosotros lo que tenga que formarse para que en el momento preciso tenga que el plan de Dios tomar curso y acción. Pero hay otros que ya cuando están en ese proceso de niñez, Dios les habla. Primera de Samuel, capítulo 1. Perdón, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Verso 1 en adelante. Ese perrito que está ahí cantando es el Leo. Ya lo conozco ya porque el perrito guardián de atrás. Le conocemos el nombre. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ministraba. Cuando tengamos jóvenes en nuestro alrededor, no pueden ellos ver como imposible que eso no suceda. Un joven puede ministrar en la presencia de Jehová, en presencia de Elí, dice. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, ¿cómo estaba Elí? Acostado. Elí, el pastor, mire, lo pilló el Señor, no estaba orando, ni meditando en la palabra. Elí dice que estaba acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo, miren los dos niños, el viejo y el joven, porque el joven siempre va a hacer lo que haga el adulto, el modelo. Eso dice el versículo, Primera de Samuel capítulo 3, verso 3. Y Samuel estaba durmiendo en el templo. Hay gente que duerme en el templo, ¿no? Sí, pues mucha gente que espiritualmente está durmiendo en el templo. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esa es una advertencia, uno de los peligros bíblicos que una iglesia puede tener, que la lámpara de Dios se apague. No que el hermano deje de venir, porque hay muchos hermanos que eso les preocupa. O que el pastor falle. No. La lámpara en el templo de Israel simbolizaba eso. Si la lámpara se apagaba, era un símbolo de que la presencia de Dios se iba de ese lugar. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, verso 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Hay un detalle importante, dice que Samuel dormía, el versículo 3 dice, dormía en el templo, donde estaba el arca de Jehová. Cualquier lector que lo lea de manera rápida, como que va a decir, qué lindo, qué privilegio que haya dormido ahí. Pero quiero detenerme en esto antes de concluir. Donde estaba el arca, ¿cierto? Los judíos le llamaban el Sanctorum Sanctorum, que significa el lugar más santo de los santos. Estaba el templo, el atrio, la entrada principal, la fuente de agua para la purificación, y después estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca. Dice que ahí estaba durmiendo Samuel, donde no podía entrar nadie. Ahí no debía entrar nadie, solamente entraba el sacerdote una vez al año. ¿Será por un descuido de Elí? ¿Será porque el niño se había criado después de que dejó de tomar leche de su madre y se crió en el templo como un huésped de honor? Pero dice que él dormía al lado del arca. Y dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esa lámpara, el templo tenía eso, que las lámparas tenían que estar reponiéndose permanentemente. No podía apagarse esa lámpara. Pero el que estaba a cargo de la lámpara era Elí. Y Elí dice que estaba perdiendo la visión. Ya no, sus ojos no veían. Y ahí es donde Dios interviene. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llama a Samuel, no llama a Elí.
ya no llama a Elí, porque Elí, que era el sacerdote, había cumplido un proceso. Elí no estaba en pecado, pero sí había consentido con otras situaciones que la Biblia las menciona que tenían con relación a sus hijos. Dice, Jehová llama a Samuel y Samuel responde corto y preciso, Señor, heme aquí. Heme significa aquí estoy. Samuel hubiese sido otro joven, dice, paso. No puedo, estoy ocupado, tengo mucho sueño. No entiendo lo que sucede. No, él responde preciso. Dios oyó lo que quiso oír de otros líderes. Y no lo oyó, sino que lo oyó en Samuel. Comenzó Dios a llamar a Samuel. Y Samuel dice, aquí estoy, heme aquí. Corto, preciso. Y corriendo luego a Elí, salió de donde estaba y fue a donde el sacerdote. Le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Él le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Que eso es lo que le pasa a muchos hermanos. Piensa que el pastor lo está llamando. No, el pastor el pastor no tiene nada que ver con usted. Yo no tengo nada que ver con usted. Yo he sido pastor de muchas iglesias, los hermanos digo, yo no tengo nada que ver con usted. Yo no lo llamé. Este Samuel pensó que lo estaba llamando el pastor. Aquí estoy, dice, ¿para qué me llamó? Algo de discernimiento le quedaba al viejo Elí. Yo no te llamé. No te llamé. Pero algo de discernimiento. Le dijo la verdad. Yo no te llamé, pero no le dio la solución. Mire lo que le dijo. Yo no te llamé, dice. Vuelve y acuéstate. Qué mal consejo. En vez de haberle dicho en la primera, qué privilegio, Dios te está hablando, anda, doblégate, busca de Dios. Mire lo que el pastor le dice. Vaya y acuéstese. Hay muchos pastores haciendo eso con los hermanos en la iglesia. Tirándole colchón, tirándole plumones, almohadas. Usted sabe que el pastor de esta iglesia no hace eso. Permanentemente ha estado aquí. No 1, ni 2, ni 3 meses, ni 1 año, 2 años. Años. Hay fotos en la página donde mi hermano Sergio sale con el pelo negro. Sale el Eliezer Baby. Joven, cuando todos, muchos llegaron aquí. Y muchos hermanos que ya no están. Y van a salir con esa tontera. Que el pastor, no hermano. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Y díganle eso a los hermanos que tengan cuidado. Y esta advertencia no es solamente para esta iglesia, es para todas. Porque el pastor puede tener límites, el pastor puede tener imperfecciones. Elí las tenía, ya era viejo, estaba cansado. Merecía descansar porque el viejo había tenido una trayectoria y sus ojos comenzaron a cerrarse. Mandó a acostar, dice Samuel. Pero aún así, aunque el hombre de Dios tenga errores, Dios con él va a tratar primero. ¿Qué dice? Ve y acuéstate. El muchacho volvió y se acostó. Total, el pastor me mató. Verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Era un hombre seguro este Elí. No cambió de opinión, era un hombre de una línea. Porque eso pasa con un viejo. No va a cambiar. Ya es un árbol que está duro. Entonces Elí dijo, la misma cura, la misma receta. Verso 7. Samuel no había conocido aún a Jehová, pero lo llamó. Que eso le pasa a muchos hermanos. Muchos hermanos no han conocido a Dios, pero oyen la voz de Dios. Pero no por eso son espirituales, hermanos. Tengan cuidado. Hay mucha gente que le pasa eso. Oyen la voz de Dios, pero no lo han conocido. Samuel le sucedió eso y Samuel no había conocido aún a Jehová. Y peor aún, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, la palabra clave. ¿A quién Dios le da entendimiento? Al viejo. ¿Sí? No le dio entendimiento a Samuel. Por eso es importante cuando uno está bajo un pastor, sobre todo un pastor que tiene experiencia, hay que dejar que los procesos vayan tranquilos. Elí recostado, viejito, ya tal vez
pero entendió. No era un viejo bruto, no era un tipo torpe, ignorante, que Dios tenía que empujarlo, no. Dios trató con Elí y entendió, dice, que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Eso te dijo porfiado, le dijo lo mismo. Porque era el hábito del sacerdote. Pero dentro de ese consejo pastoral le da lo que realmente su carne necesitaba descansar, el joven Samuel. Anda, acuéstate, no hay problema en eso. Pero el mundo espiritual requiere de otra actitud. Anda y acuéstate. Y si te llamare, dirás. Aquí Elí le enseña algo. Durante 3 veces Samuel responde lo siguiente: heme aquí. Lo único que podía responder: heme aquí. A eso Elí le enseña el secreto que todos los pastores le enseñan a sus miembros, a sus congregaciones. Si te llamare, dirás, habla Jehová. Es terrible decirle eso a Dios. Yo conozco a mucha gente que dice, yo quiero que Dios me hable. No es muy buen negocio decir eso. No sé si el corazón del hombre podría soportar lo que Dios quiere decir. Pero como Elí entiende, le dice, cuando veas que te llama, dirás, habla Jehová. Habla Jehová, verso 9, porque tu siervo oye. Elí pone en su lugar a Samuel, tú eres un siervo. Tú has respondido, heme aquí, pero tú tienes que hablar bien con Dios. Él es Dios. Tú eres su siervo. Siervo significa esclavo, que estás para servirle a Él, para obedecerle. Habla que tu siervo oye. Así que Samuel se acostó en su lugar. Y Jehová vino y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces dijo, habla porque tu siervo oye. Verso 11, Dios le revela su corazón a Samuel. He aquí, yo haré una cosa grande en Israel. A quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Y ahí comienza Dios a tratar con este hombre, con este joven. Le dice, yo voy a hacer algo que ni Elí sabe, tú lo vas a saber. Hermano, ¿qué quiero decirle yo con esta palabra? Vemos en este ejemplo que hemos leído de que Dios rescata a Samuel de la pereza, de estar descansando. Pero aunque estemos en esas instancias, Dios puede intervenir. Y es más, Dios va a intervenir, pero siempre va a ser en favor de su plan, de su propósito, no de los nuestros. Porque hay mucha gente que sale con eso, estoy orando para que Dios cumpla mis caprichos. Estoy orando para salirme con la mía, no, hermano. Esa gente Dios los pone en tarjeta roja al tiro. Todos nosotros debemos trabajar para el Señor, para engrandecer el reino de Dios y el llamado que Él nos ha hecho. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor un momento? Yo le digo, Señor, usted tiene la farmacia celestial. Yo a veces voy a la farmacia y de reojo miro las vitaminas, porque no quiero que la señora diga, este tipo es anciano y se está comprando vitaminas, si es tan joven. Pero así que voy de reojo y miro los precios de las vitaminas y digo, pero tan caras que son las vitaminas, Señor. Mejor me muero una zanahoria y me hago una pasta yo mismo. Pero las farmacias tienen vitaminas, ¿cierto? Vitaminas de todo tipo. Espiritualmente es lo mismo. Romanos, capítulo 9, verso 11, donde leímos, dice que Él tiene la cura para ser fervientes en espíritu. Y una de las curas para eso es poner las cargas delante de Él. Las cargas, porque Jesús lo dijo, venid a mí. ¿Cuántas veces hemos leído ese pasaje bíblico? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esas cargas emocionales que se nos ponen en nuestra mente, en nuestro corazón y que a veces traspasan el cuerpo. Andamos como con esa vaca enyesada que le dije al inicio. Se me echó la vaca, pastor. Y una encima está enyesada, me pesa. Y la andamos trayendo para todos lados. En vez de dejarla ahí tirada y decirle, Señor, quiero sentirme liviano, ágil. Otra promesa del Señor que Dios le dio al profeta. Que Dios dará fuerza al cansado, al que no tiene ninguna. Eso dice la palabra. Son promesas para nosotros. ¿Y para qué queremos estar con vigor, con fuerza? Para trabajar en la obra del Señor. Y cuando Dios deje oír su voz en usted,
Samuel nos da un gran consejo. Señor, hable porque yo voy a hacer lo que usted me diga, voy a cumplir. Si tú lees todo el capítulo, léalo en su casa de Samuel 3, es increíble cómo Dios usa a este hombre. Vamos a orar, incline su rostro al Señor. Oramos por nosotros, oramos por nuestros hermanos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, que nos aconseja, nos amonesta, Señor, en contra de la pereza y la flojera espiritual. Te pido por mi vida y por la de nuestros hermanos que están presentes. Ayúdanos, Señor, a tener vigor en nuestro espíritu, como decía tu palabra. Líbranos, Señor, Dios mío, de la pereza, de no hacer, Dios mío, lo que tú nos has demandado. Permite, Señor, que podamos cumplir lo que hemos prometido, Señor, de servirte, de amarte, de honrarte, de dar, Señor, nuestra vida, Señor, en favor de tu reino. En el área, Señor, que tú has puesto en cada uno de nosotros, principalmente en la oración, en la intercesión, en apoyar, Dios mío, tu obra. Te pido, Señor, que en este tiempo, donde el diablo astuto, Señor, de Satanás engañoso, está, Dios mío, trayendo, Dios mío, ese sopor maligno, ese letargo, ese sueño, Señor, que a muchos hermanos en muchos lugares lo está haciendo vagar espiritualmente. Quedan expuestos, Señor, a las potestades de este mundo malignas, Señor. Dios mío, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Te pedimos por cada hogar representado en esta hora y te pedimos por nuestros hermanos, Señor, en esta iglesia, por cada uno de ellos, cada familia, Señor, que regularmente se ha congregado en este lugar, y no tan solamente aquí, sino donde tenemos reuniones de nuestro ministerio, y no tan solamente de nuestro ministerio, sino de todos aquellos cristianos que comparten nuestra fe. Estamos en los tiempos difíciles, Señor, donde se va a cumplir tu palabra, donde dice que todas van a dormir, Señor, pero las que despierten, las que tengan ese renuevo en el final del tiempo, y sus lámparas estén con el aceite, sus lámparas, Señor, estén iluminadas, aquellas que hayan honrado, Señor, ese compromiso, saldrán, Dios mío, a la boda celestial. Te pedimos misericordia por aquellos, Señor, que no tienen sus lámparas, que la han descuidado, que están en carencia, aquellos que ni siquiera la tienen, que la perdieron, la extraviaron, Señor. Dios mío, tenga misericordia y compasión de aquellos que alguna vez prometieron, Señor, trabajar para ti, Dios mío, y no lo han hecho. Pon temor en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a andar en rectitud. Te damos gracias por esta tu palabra, para que, Dios mío, sea sembrado en nuestro corazón. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorificamos al Señor.